Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Hago una aclaración, voy a hablar relativamente lento para facilitar la tarea de la traducción. Lo primero, mientras se pone, no sé si está la presentación, de unos slides que me gustaría mostrarles. Lo primero, antes de ello, es, además de saludarlos, recordar y felicitar especialmente a todo el equipo de la Fundación Vice, pero especialmente a Carlos Brown, que la preside, que lamentablemente por un tema personal no puede estar aquí presente, pero claramente, decíamos recién, es el gran artífice de este encuentro. La Fundación viene realizando encuentros muy distinguidos, pero yo diría que este quizás es un encuentro cumbre desde el punto de vista de la distinción. Es una pena que Carlos no pueda estar aquí capitalizándolo. No tenía intención de hacer una bienvenida demasiado extensa y en general no soy muy adepto a utilizar una presentación, pero habida cuenta de la importancia de la reunión, del momento que atraviesa la Argentina y del contexto particular de coyuntura donde nuestro ministro de Economía se encuentra justamente en el país que hoy nos visita, a través de su embajador, al cual le agradezco especialmente que esté aquí presente, me parecía muy útil usar una presentación no demasiado extensa para ilustrar, yo diría, un recuerdo y al mismo tiempo una o dos reflexiones. No sé si la presentación está. Bueno, le quiero contar al embajador, yo ya tengo algo así de 43, casi 44 años. Hace allá 17 años a lo lejos, más o menos 15, 16 años, comencé a dirigir un instituto de economía aplicada en la universidad que todavía hoy dirijo. Es uno de los dos institutos que dirijo. Y la universidad en ese momento hizo un convenio con la Universidad Popular de Beijing y nos visitó con gente del Departamento de Economía. Como nos visitaba con gente del Departamento de Economía, me pidieron a mí y a Diego Coats, que es el director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina y que codirige el instituto conmigo, nos pidieron hacer una presentación. Y a mí se me ocurrió mostrar en aquel momento cómo había sido la deriva de los distintos países y de las distintas regiones hasta fin del milenio, esto sería 2005, 2006, hasta fin del milenio, en materia de PBI per cápita. Como saben ustedes, el PBI per cápita da una idea de productividad de una economía y si bien la economía siempre fue importante para las distintas formaciones sociales, está claro que desde la Revolución Industrial para acá, vale decir, desde comienzos del siglo XIX en adelante, es una variable que los economistas miramos mucho. No agota el problema del crecimiento y del desarrollo, pero sí da una idea del potencial de desarrollo y nivel de vida de una sociedad. Y algo que se veía muy claro era que Asia en general, pero China en particular, allá por fines del siglo XVII, comienzos del siglo XIX, justamente tenía un peso en materia de población y de PBI per cápita muy importante, pero que había retrocedido mucho justamente hacia finales del milenio. Pero ya en aquel entonces, 2005, 2006, ya se empezaba a visorar algo que hoy es una realidad, que China recobraba, ya no solo en materia de población, ya no solo desde el punto de vista cultural, sino desde el punto de vista económico, un protagonismo que hoy está fuera de toda duda y consideración. Si miran este gráfico, que justamente muestra esta variable que les menciono, que es el PBI per cápita por regiones desde el 1700 hasta el último dato que disponemos, fíjense cómo, de alguna manera, les decía hasta fines del 18, comienzos del 19, donde fechamos generalmente la revolución industrial, uno podía ver que lo económico era importante, pero no se manifestaba en una variable de estas características. Y después, todas las regiones empiezan a dar un salto, claramente con centro en el Atlántico, Estados Unidos, Europa, muestran un desempeño que no sigue así el resto del mundo y particularmente hace que China pierda participación. Fíjense, para ponerlo en algunos números, el año 1700, ¿no? La participación de cada región en el PBI mundial. Miren ustedes el caso, por ejemplo, de China y de Asia. China solo representaba en el 1700 el 36, un poquito más, el 36% del PBI mundial. Era innegable su protagonismo en la economía mundial medido desde este punto de vista. Si en lugar del 1700 miramos el 1820, donde generalmente fechamos la revolución industrial, la participación de China todavía era mayor, cerca del 42% en el PIB mundial.
Ni hablar desde el punto de vista de la población, ni hablar desde el punto de vista de una cultura milenaria. Momento en el cual nosotros empezábamos, digo Argentina, a desandar un camino de identidad, de independencia, con lo cual en ese momento ya China tenía una milenaria historia para observar. Y si miramos el 1999, año al cual me estaba refiriendo en esa reunión del instituto con la Universidad Popular de Beijing y con la gente de su departamento de economía, fíjense cómo China había descendido a menos del 10%. Pero ¿cuál es el recuerdo? Todo esto lo hice básicamente para contar una anécdota. Se me acerca al final el representante de la Universidad Popular de Beijing, el representante económico, y me dice: gracias por la presentación, los felicito, pero básicamente esos 200 años, menos de 200 años, desde el 1820 en adelante, son un accidente histórico, son una contingencia. O sea, algo que parecía tener ya muy en claro en aquel momento es que la diferencia entre necesidad y contingencia, esa pérdida de participación de China en el PIB mundial, fue un accidente que más rápido que tarde se iba a revertir. En aquel momento teníamos señales. Fíjense, si miramos ahora para el año 18, el último dato que disponemos, ya está en el orden del 15 y creciendo. Vean Estados Unidos, que está en un nivel muy similar, las dos potencias que hoy obviamente gobiernan la dinámica económica del mundo. Entonces, primer tema, primera cuestión que les quería mencionar es el recuerdo. ¿Pero por qué ese recuerdo? Porque digo, finalmente, 14, 15, 16 años después de aquella reunión, hoy tenemos una circunstancia en la Argentina que tiene virtudes desde el punto de vista económico, pero también tiene algunos problemas bastante serios. Y uno de los problemas bastante serios que tiene la Argentina es la dificultad de generar todas las divisas necesarias que tiene o que necesita para crecer. Hay muchas posibilidades, ángulos, puntos de vista para tratar de entender este problema, para tratar de enfocarlo. A mí uno que me gusta mucho es ver cómo una economía resulta cuando se la analiza desde el punto de vista de su intercambio comercial, es decir, de lo que le exporta al resto del mundo o a algún país en particular y de lo que le importa a ese país, porque de alguna manera ese resultado da cuenta de la sostenibilidad de un proceso de crecimiento. Yo siempre doy un dato que me parece muy útil y es que la Argentina, grosso modo, por cada punto que crece su PBI, necesita en el orden de 2.500 millones de dólares adicionales. Si esos dólares o esas divisas internacionales, hoy bien podrían ser yuanes, no las genera a través de sus exportaciones, necesita otras fuentes alternativas. Algunas pueden ser genuinas, como una inversión extranjera directa. Otras también son genuinas, pero ya más peligrosas, el endeudamiento. Y mucho más si ese endeudamiento es un endeudamiento en una moneda que el país no imprime. Y acá se llega a una conclusión que es fundamental. Para un país que no emite moneda internacional, como la Argentina, no es el caso de China y cada vez lo va a hacer menos, que claramente ya puede disputar y lo hace de hecho la emisión de moneda internacional, pero para un país que no emite moneda internacional, el resultado de su comercio exterior no es indiferente. Un país deficitario, pero que emite moneda internacional, puede pagar ese déficit con la moneda que imprime. Un país que no, como la Argentina, no puede darse ese lujo. Por eso a veces es útil ver el resultado de la balanza comercial. Miremosla para el caso de Argentina con China. China, como ustedes sabrán, usted embajador lo tendrá muy presente, comercialmente era un actor relativamente insignificante, comercialmente hablando, en los 2000. Hoy es un actor preponderante. Y además es un actor con el cual la relación necesariamente tiene que ser creciente e intensa. Pero miremos la Argentina. Si ven esa curva verde, es el resultado de la balanza comercial. Ese resultado, ustedes verán que justamente está por debajo del cero. Fíjense que la serie arranca en el 2000. Ahí les digo, era relativamente equilibrado e insignificante nuestro intercambio en los 2000. Hoy es muy importante y es deficitario, en el orden de los 7.000 y pico de millones de dólares. No todos los componentes de nuestra balanza comercial, señor embajador, son deficitarios. Lo que no son deficitarios en general son aquellos componentes más primarios, con menos valor agregado. Y somos deficitarios justamente las barras azules para abajo, donde intercambiamos productos generalmente industriales. No está el secretario de Mendiguren, que probablemente esté en el cierre,
que le encanta, mejor dicho, no sé si le encanta mostrar este dato, pero realmente le gusta mucho dar cuenta de que ese déficit expresa cierto subdesarrollo desde el punto de vista de la Argentina. Entonces, una relación deseablemente creciente e intensa con China, es lo que decíamos todos, necesita corregir uno de estos puntos, que no es un problema solo de la Argentina. Fíjense Brasil, fíjense Chile o fíjense Colombia. A excepción de Chile, que es el recuadro del medio, que tiene un patrón de especialización comercial y de inserción en la División Internacional del Trabajo distinto de la Argentina, distinto del de Brasil, distinto del de Colombia, a excepción de Chile, todos tenemos un poco esa condición deficitaria. Esto es importante marcarlo porque acá hay dos aspectos, y con esta filmina, para decirlo de la manera antigua, slide, para decirlo de la manera moderna, con este termino. Acá hay un desafío que tiene dos partes. Uno es el desafío que enfrenta la Argentina y otro es el desafío, perdóneme el atrevimiento, embajador, pero que tiene un país como China destinado a liderar el proceso mundial, desde el punto de vista económico, cultural, social. Desde la Argentina el desafío es cómo hacer, dice siempre Mendiguren, para transformar la matriz productiva de manera tal que lo que venda al mundo sea cada vez o tenga cada vez mayor valor agregado. Y desde el punto de vista del país superavitario, en este caso China, o de la región, esto podríamos verlo con Estados Unidos o con Europa, el liderazgo supone ser locomotora de los países y por eso valoramos mucho la ayuda que probablemente recibamos de China con la visita del ministro de Economía. Y fíjense un dato interesante, esto es difícil verlo a mí, imagino ustedes desde allá, no hay maneras mucho más fáciles de analizarlo, pero a la izquierda tiene la Argentina, a la derecha Brasil. En cada bloque, a la izquierda está lo que exporta Argentina y lo que importa Argentina, y en el bloque derecho lo que exporta Brasil y lo que importa Brasil, con respecto a su canasta. No sé si notan, por lo menos viendo de lejos, que en general las exportaciones tienen rectángulos cuadrados menos en cantidad. O sea, hay una menor cantidad de rectángulos y a su vez los productos que uno ve, por ejemplo, para la Argentina, soja, sorgo, carne bovina congelada, aceite de soja en menor cantidad, lo que muestra ese recuadro es que Argentina, en parte, Brasil también, suele insertarse en el mundo con productos más primarios. Y lo de mayor valor agregado se ubica en el cuadro de las importaciones. No sé si llegan a ver los dos cuadros de importaciones, o sea, los dos bloques o los dos subbloques de la derecha, son bloques con mucha diversidad desde el punto de vista de los productos y si los mencionamos cada uno de ellos, son productos con mucho valor agregado. Esto es insostenible a largo plazo para países como la Argentina o para países como Brasil que no emiten moneda internacional. Así que un recuerdo, embajador, una reflexión. Es muy importante este encuentro, la verdad que tanto la Fundación como el Banco, además de sentirnos honrados de la visita del embajador y de todo el equipo, creemos que la temática que se va a tratar es fundamental. Es fundamental porque China evidentemente está llamada a liderar este proceso y países como la Argentina, Brasil, Colombia, por lo que decía en menor medida Chile y todo el resto de la región, necesitamos evidentemente dar un salto al desarrollo, si no este tipo de vínculos a la larga son vínculos insostenibles. Muchas gracias.